Buena semana, Francisco Javier Muro, el exsecretario de Salud. Ahorita lo sigo saludando con mucho gusto porque ya tengo a Federico Dorin, él es el vicecoordinador de los diputados del PAN actualmente, y en su momento fue quien denunció a Octavio Romero. A ver, ¿quién es Octavio Romero? Y ahí es también la crítica. Nos hemos centrado el fin de semana en Twitter y actualmente también en Manuel Bartlett por todo lo que implica y lo emblemático que es en el fraude histórico. Pero también llega Octavio Romero a dirigir Pemex, y Octavio Romero tiene varias peculiaridades, y uno, es amigo de López Obrador, fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, es ingeniero agrónomo, no tiene nada que ver, no tiene ninguna experiencia en Pemex, pero aparte ha sido acusado seriamente por nepotismo y otros asuntos que en su momento también lo señaló Federico Dorin, y hoy pues están más vigentes que nunca para hacer un perfil de quién es. Federico Dorin, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, con gusto saludarte. Igualmente, a ver, ¿quién es Octavio Romero o Federico o Dorin, a quien se le acusó incluso en la Contraloría del Distrito Federal por contrataciones de parientes y otras cosas? Pues es uno de los hombres más cercanos al presidente electo, tan cercano como sería Nicolás Mollinedo, el famoso Nico. Él fue locutor en Tabasco, un locutor muy crítico del sistema político, y de ahí surgió una entrañable amistad y relación con el señor López Obrador. Luego lo hizo oficial mayor, y como has dado tu cuenta muy oportunamente, pues fue sin lugar a dudas el más polémico. Ciertamente el caso más emblemático de corrupción del gobierno de López Obrador fue el caso de René Bejarano, junto con Gustavo Ponce, que apostaba en Las Vegas, pero no se sabía nada de ellos hasta los videos. Este es un funcionario que inició torciendo licitaciones públicas. Yo era diputado local en esa época, cuando un conjunto de empresarios fueron a decirnos: las licitaciones están dirigidas, están manipulando las juntas de aclaraciones de las bases de la convocatoria. Después empezaron a llegar rumores de actos de corrupción ahí en la Auxiliar Mayor. Llegó la presunción de los nepotismo. Investigamos y 37 personas que habían sido contratadas bajo la Auxiliar Mayor eran parientes directos o indirectos del señor, lo cual violaba la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, y fue un funcionario plagado de corrupción, plagado de irregularidades, pero es muy cercano a López Obrador. Yo diría que junto con Nicolás Mollinedo, en mi experiencia, los más cercanos, porque fue junto con Julieta, la esposa del priista que cobijó a Andrés en los primeros años, hoy se me va el nombre, los únicos cuadros directos desde Tabasco que él había puesto en el gobierno de la ciudad. Es decir, la esposa de González Pedrero, que puso al frente de la Secretaría de Turismo. De ahí en fuera eran cuadros pues que tenían alguna historia en la ciudad, cuadros que venían con antecedentes o con el ingeniero Cárdenas o con el propio PRD, pero los dos cuadros que trajo él de Tabasco fueron esos dos, y la corrupción más grotesca que se vio en el gobierno de la ciudad fue la de Octavio, hasta que después vimos los videos de René Bejarano. Corrupción por la contratación de estos 37 parientes, dices, ¿qué puestos tenían, por ejemplo? ¿Se comprobó? Diversos, no tenían puestos de alto nivel. Me parece que dada la formación académica y la falta de experiencia de ellos, no les daba para tener algunas de las subsecretarías. No eran como Miguel Ángel Vázquez, el que manejaba la relación con los sindicatos del gobierno de la ciudad. No estaban en las áreas que manejaban compras consolidadas, estaban en cuestiones administrativas menores para las que no se requería mucha experiencia, pero pues eran 37 que de motu propio, cuando hicieron el llenado de su cédula para incorporarse al gobierno, pues establecieron nombres y apellidos que se pudieron después vincular. Cuando nosotros hicimos la investigación, incluso yendo a Villahermosa a conseguir todas las actas para documentarlo, nunca se pudo refutar el parentesco. La salida que le dio política el señor López Obrador para salvar a su amigo es que se habían equivocado al llenar los documentos como si hubiesen sido de ratas. Nunca cuestionaron la veracidad de los documentos, y con ese argumento la Contraloría, digamos, que lo exoneró de que no eran más que dos de todos los que habían llenado los documentos. Ya los dos, digamos, más evidentes. Incluso le salió al señor una esposa que le reclamaba pensión alimenticia, que fue a la asamblea en alguna comparecencia frustrada, porque el PRD con su mayoría ni siquiera permitió que compareciera. Eso te da una idea de lo cercano que es a López Obrador, que lo protegieron a tal grado que ni siquiera lo dejaron comparecer.
Entonces, le dieron esa salida digna, como dices tú, para protegerlo. Para Yo no diría digno, les dieron una salida con lo que se llama, en términos jurídicos, una chicanada jurídica, ¿no? Sí, claro, digna, por eso entre comillas, ¿no? Es decir, en el sentido, para no manchar por la cercanía de López Obrador. ¿Desde cuándo son amigos ellos, eh? De De siempre. muchos años antes. A ver, la historia de Nicolás Molinero, el famoso Nico, su papá es el de las pocas personas que creen en López Obrador cuando pierde las gubernaturas por el PRD y le da, es la frase famosa del suru, le regala un suru para que haga su campaña. Por eso es tan cercano, por eso lo defendió tanto, como tú sabes, a lo largo de la historia. Y Octavio Romero, que es locutor, bueno, aparte de ingeniero agrónomo, era locutor y tenía un programa de radio en el cual era muy crítico. Su activismo social era a través de un micrófono y pues tal es así que todas las campañas que se ha postulado ha perdido. Las dos veces que ha intentado ser alcalde en Tabasco, las dos veces ha perdido. La segunda vez recientemente ya existía Morena y era un partido político distinto al PRD y perdió y le sacaron muchísimas propiedades, ranchos que puedes encontrar tú en internet, hay videos por ahí que no tenía cuando fue oficial mayor del gobierno de la ciudad y que por supuesto no tenía antes de incorporarse al partido de Morena. Entonces, esto y de alguna manera Federico Dorin adquiere mayor vigencia hoy, cuando va a ser el futuro titular de Pemex, aunque ciertamente se le dio carpetazo a todo esto, ¿no? Está pues como archivo de alguna manera encerrado, ¿o crees que pudiera hacerse algo todavía? No, jurídicamente no lo podemos revivir porque no es como una obra pública o algo que involucre dinero, que tiene un plazo donde puedes interrumpir la prescripción y puedes tener elementos objetivos para ver si se hizo la obra, si simularon la quimioterapia, si la estafa maestra se hizo con una factura fantasma. Aquí la verdad es que son errores que cometieron ellos en su noviciado de llenar con veracidad los documentos, de no saber ni él ni ellos que estaban violando la ley. Yo ni siquiera sabían la figura del nepotismo, porque nunca habían colaborado en gobierno. Insisto, él venía del activismo social, pagamos la novatada en la Ciudad de México, y es claro que le están mandando a Pemex sin ninguna experiencia, pues para controlar los contratos, para tratar de hacer lo que hizo el gobierno de la ciudad. Empezaron a cancelar contratos de publicidad exterior a través de oficialidad mayor que tenían empresas y que con el único pretexto de que las habíamos tenido en el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal, pues ya por eso eran contratos corruptos y se dedicaban a desmantelar todo, digamos, el empresariado que tuvo el PRI en la ciudad para generar nuevos empresarios, como después viste tú a Carlos Ahumada como prócer y rostro emblemático del empresariado perredista en la ciudad en esa época. Y creo que esa es la función del señor, como ahora ya en este y muchos otros temas, López Obrador se ha venido diciendo y dice que no va a dar marcha atrás en la reforma, sino solo va a revisar contratos. Es previsible que empiecen a extorsionar contratistas o que traten de cancelar contratos y dárselos a empresarios más afines que le recomiende quizá el jefe de la oficina de la presidencia o alguien que tenga ese tipo de relaciones. Octavio no es petrolero, no conoce el sector, ni siquiera tiene relación con los empresarios fuertes, aunque sea originario de Tabasco. Entonces, si le van a recomendar contratistas, se recomendará a alguien que sea un tercero. Él no tiene sus alcances. Eso lo hace todavía más peligroso. Bien, entonces, ¿crees tú que viene a cambiar de jugadores, pero jugadores a favor de Morena? Sí, yo creo que viene a hacer los negocios para financiar campañas y a desmantelar en su concepción el aparato priista que pudiera subyacer en Pemex para tratar de darle el golpe de gracia al PRI. Eso hizo aquí en la ciudad, no tenía nada que no haya hecho antes en la ciudad y pues lo que algo demostró fue lo de los parientes y mucha intolerancia a eso. Claro, lo de los parientes, un funcionario bastante colérico, muy poco político y pues en ese contexto, como no hace política ni dialoga con nadie, pues es muy cercano y de todas las confianzas del López Obrador, porque no corre el riesgo de hacer política ni de tener relaciones con nadie que no sea él. ¿Qué se le comprobó, Federico, en su paso como oficial mayor? Que ciertamente esa investigación que hicieron ustedes, que denunciaron ante la Contraloría, que la Contraloría dijo que se había equivocado en la contratación, me queda claro que no le quisieron poner el guante encima a lo que me narras. Pero ¿qué sí se le comprobó, por ejemplo, durante su paso? Se le comprobaron en un par de licitaciones a través de juicios de nulidad, creo que incluso hasta en un amparo indirecto, que tuvo que reponer procedimientos porque estaba dirigiendo o encauzando licitaciones
a favor de algunas empresas consentidas. No se llegaron a consumar en las dos ocasiones que llevaron la información los empresarios al Congreso local o a la Asamblea, y después poco a poco se les fue quitando margen. Por eso nos sorprendió que cuando López Obrador hiciera los segundos pisos, lo hiciera a través de Sheinbaum, que es una mujer increíblemente más talentosa que este señor. Ella logró hacerlos violando la ley de obras a través de un fideicomiso, porque la ley prohibía hacer obra pública a través de un fideicomiso, pero la que se ganó las confianzas de López Obrador después para manejar los temas financieros de la ciudad después de la debacle, de los videoescándalos y todo, fue Sheinbaum más que estable. Ajá. Entonces, pero no hubo consecuencia tampoco legal con esto, obvio, ni inhabilitación no, llegó, nada. No, porque como los procesos de licitación se tuvieron que reponer y se declararon nulos en instancias jurisdiccionales, ya sea por la nulidad de lo que era el contencioso o en un amparo indirecto, se tuvo que reponer la licitación y al no, digamos, amafiar las bases de la licitación, pues ya no hubo elementos jurídicos para procesarlo. Y pues terminó siendo alguien que se encargó más de la relación sindical. En esa época el PRI todavía controlaba el sindicato de la ciudad, el sindicato de los trabajadores del gobierno del DF, lo encabezaba Pepe Medel, José Medel, y se dedicó básicamente a hacer la operación política de desaparecer a Pepe Medel y quitarle el sindicato al PRI, que podría ser parte también de sus nuevas misiones ahora contra el señor Romero de Champs. Bien, entonces, y por último te pregunto, Federico, a ver, ¿también él fue el que se encargó de las finanzas en el 2006 de la campaña de López Obrador? ¿También ese dato duro? También estuvo ahí y era parte de los que después se encargaban de ordeñar legisladores cuando el sediciente gobierno legítimo vivía de quitarle porcentaje de sus ingresos a los legisladores. Él era parte de los que pasaban la charola. Es de todas las confianzas y te lo llevo al extremo tanto económico como político. Si en alguien tiene que confiar en Andrés Manuel para que haga un negocio, para que le recaude dinero, pues no le queda muchos. Básicamente son Nico, él y alguno otro más. Uy, pues sí, y si me describes todo ese perfil, sí es que es alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador y hoy a Pemex con esta encomienda que describes. Te agradezco mucho, Federico Dorin. No, de qué, un saludo, estamos en contacto. Gracias, Federico, pues en su momento lo denunciaron. Interesante el perfil, obvio, y es pues también sano escuchar la otra parte de quienes llegan. Ya lo contactaremos para que por supuesto dé su versión y también voy a hacer un corte porque pues los de Morena tienen algo que decir respecto a estos nombramientos, Bartlett y lo que viene con de alguna manera el nuevo director de Pemex y de la CFE. Vaya acusaciones, y que incluso también ahorita en la mañana de la Ciudad de México las escuchaban en otro noticiero. ¿Qué opina usted de estos nombramientos? Una persona cercanísima a López Obrador llega a Pemex a manejar la relación con el sindicato y una dependencia que ha desangrado al país y que pues de alguna manera se ha visto envuelta en escándalos de corrupción severos. Y llega un amigo cercanísimo a López Obrador. Volvemos con más información. Este es Proyecto Puente. Le recuerdo, usted puede bajar una aplicación para su iPhone en la Apple Store, para su Android en Google Play. Suscríbase al canal de YouTube también en Proyecto Puente. Ahí en Proyecto Puente usted se suscribe, denle like a la fanpage de Proyecto Puente en Facebook y estamos siempre en proyectopuente.com.mx. Volvemos ahorita. Mueren los árboles y los están talando en Hermosillo. Delicadísimo, ¿eh? ¿Qué hacemos para rescatarlos? Volvemos.